Era uno, se ve el tema de mosquitos. Ya, entonces en mosquitos hay tres familias. La familia Culicidae, la familia Cichodidae y la familia Simulidae, que en realidad se dice Culicidae, Cichodidae y Simulidae, ¿no? Pero se escribe Simulidae, ¿no? Familias, ¿ya? Culicidae. La familia Cichodidae. Y la familia Simulidae. Ya, ¿qué tienen que saber aquí? En la familia Culicidae hay tres especies, tres géneros, ¿ya? Tres géneros mejor. Está el género Anoplura, sí, estoy bien, Anoplura, está el género Culex y está la especie más bien Aedes aegypti, ya, Aedes aegypti. Entonces, esos son los tres mosquitos que están aquí. Anófeles, Culex y Aedes. Ya. Bueno, para simplificar esto, todos los díptera, todos, por ejemplo la mosca también está dentro de los díptera, ¿se acuerdan? El carácter taxonómico que era que tenían balancines, no era por las aves, sino por los balancines, ¿no? Que era como que la modificación del segundo par de alas, ¿ok? Ya. Y todos los díptera tienen metamorfosis completa, o sea, pasan por huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Entonces, metamorfosis completa. O también se le llama holometábola, ¿ya? Listo. Entonces, no se olviden, huevo, larva, pupa y adulto. Ya. ¿Qué es lo interesante de los culícidos? Los culícidos tienen esa metamorfosis, ¿ya? Pero su ciclo de vida es en dos fases. Una fase acuática, ¿ya? Y una fase terrestre aérea. Entonces, ¿quién desarrolla en la fase acuática? Los huevos, las larvas y las pupas. Y la terrestre aérea, el adulto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, Anófeles tiene su huevito. Sus huevos son así, son alargaditos y tienen una especie de flotadores, como unas membranitas. Y la hembra los coloca así, de forma individual. O sea, puede haber un huevito acá, otro huevito acá, pero no están juntos, ¿ya? Los huevos de Culex son así más bien, los coloca así la hembra, pero la hembra los suele colocar como que agrupados, formando una especie de balsas de huevos, ¿ya? Agrupados. Y en el caso de Aedes, la hembra los coloca también separados, pero estos no tienen esos flotadores, esas expansiones, ¿ya? Entonces sí se puede diferenciar entre huevos. Ya, ¿y dónde normalmente se diría? En cuerpos de agua, pero no los mismos cuerpos de agua. Porque normalmente Anófeles, ¿en qué cuerpos de agua? Agua limpia, corriente. Corriente significa que está en movimiento, ¿ya? Puede ser también en algunos casos agua estacionada, pero limpia, eso tienen que acordarse, limpia. Entonces, agua corriente, ¿cuál sería? Ríos, canales, pero de agua limpia. Y agua estacionada pero limpia, piscinas, ¿ya? Entonces ahí normalmente la hembra de Anófeles colocaría los huevos, en esa agua, ¿ya? Culex lo coloca en aguas sucias. El cloro de las piscinas no lo hace. Claro, o sea, si hay cloro y si no dejan disminuye la viabilidad de los huevos, ¿ya? Sí, sí, claro. Entonces manantiales, por ejemplo, pero tiene que ser agua limpia. Entonces agua limpia puede ser corriente o puede ser estancada pero limpia, ¿ya? Eso acuérdense. Y además que son cuerpos de agua grande, ¿ya? O sea, como dices, un lago, un estanque, ¿no? Pero limpio, ¿ya? Por eso es que entenderán que es difícil controlarlos, ¿no es cierto? Porque ¿cómo darías tratamiento para tremendo cuerpo de agua, ¿ya? En cambio, Culex es en aguas sucias, estancadas. Les pongo algún ejercicio con el poco tiempo que tienen, alguna vez tengan tiempo. Cuando pasa la cisterna a regar los ríos, no deja a veces charcos, ya, vayan a la semana. Si todavía está el charco, van a encontrar los huevos, las larvas, las pupas. Van con un vasito y ahí van a ver bonitos los huevitos, van a ver las larvas moviéndose y las pupas. ¿Ok? Entonces,
pero es otro tipo de agua, ¿no? Claro, o sea, mantiene lo que hemos dicho, que hay una fase acuática, ¿ya? El Aedes aegypti más bien desarrolla en aguas, digamos, podríamos decirla estancadas también, pero que son, digamos, como que aguas en pequeños volúmenes. Ejemplo, llueve, y ustedes han visto a veces que los baldes que podemos tener con su tapita, en la tapita queda un poquito de agua. Ya, llueve. ¿Han visto esas llantas que las abandonan? Cuando la llanta está así, ahí hay agüita, ¿no es cierto? Ya, en eso, hablemos de los cementerios, en los floreros, ya, esa agüita es poca, ya, en esa agua puede desarrollar Aedes aegypti. Entonces no son grandes volúmenes de agua, pero son aguas como que estancadas, retenidas, aguas retenidas en tapas y llantas, así lo podríamos generalizar, ¿ya? En tapas de baldes o llantas. También floreros pueden agregar, ¿ya? Entonces, lo que quiero un poquito que se den cuenta es que sí desarrollan en una fase acuática, no es la misma, ¿ya? No es en la misma fase. Perfecto. Después de esto vienen las larvas, ¿ok? Entonces, las larvas, normalmente, si tú agarras un cuerpo de agua, digamos que esta es la película del agua, la superficie del agua. La larva de Anófeles suele estar así, horizontal. La larva de Culex y Aedes suele estar así, diagonal. ¿Por qué? Como toda larva, la larva tiene cabeza, tórax y abdomen, pero lógicamente son vermiformes, porque el abdomen es alargado, pues, ¿ya? Entonces, digamos, tiene su cabecita con su aparato bucal masticador, tiene su tórax con sus 3 pares de patas y tiene su abdomen alargado, ¿correcto? Todas las larvitas son así. Ya está. Es horizontal porque no tiene sifón. Esa era la respuesta. Entonces, ¿por qué aquí está horizontal? Porque, como dice su compañero, no tiene sifón respiratorio, tiene simplemente una placa respiratoria con espiráculos, pero no son como las moscas que vimos que eran en la parte posterior aquí, sino que su placa respiratoria está aquí, o sea, en la parte terminal, pero en la superficie, ¿ya? Entonces, eso hace que como tiene que respirar, y aquí están sus orificios, tiene que estar aquí, para que respire, pues, ¿no es cierto? Tiene que estar horizontal. En cambio, el Culex y el Aedes tienen su sifón respiratorio, ambos. Entonces, como tienen ese sifón respiratorio, no sé si alguien le capta cómo es que va a estar así en diagonal, por el sifón respiratorio, es lo que está en contacto con el aire, ¿ya? Entonces, por eso este está horizontal y estos están diagonales. ¿Listo? Entonces, sí se pueden diferenciar, por ejemplo, sí podrían diferenciar larvas de Culex y Aedes con la de Anófeles, sí. ¿Por qué? Porque Anófeles no tiene sifón respiratorio. Entonces, si ven una larva que no tiene sifón respiratorio, ya, esa es Anófeles, larva de Anófeles, ¿ok? Si tiene el sifón respiratorio, vamos a tener que saber cómo diferenciarlo. Normalmente aquí tiene penachos sifonales, que le llaman así, tiene varios, y acá tiene una especie de pecten. Por eso se dice penachos sifonales, pecten. Y creo que nos han dado larvas, entonces vamos a tener que observar eso, ¿ya? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Pecten. Sí, así, pecten. Y estos son los penachos sifonales. Entonces sí se pueden diferenciar a nivel de huevos pueden diferenciar, porque agrupados, sin flotadores, con flotadores. A nivel de larvas se puede diferenciar, porque sin sifón respiratorio, con sifones, pero los sifones tienen algunas características diferentes. Penachos sifonales, pecten. ¿Ya? Perfecto. A nivel de pupas no se puede diferenciar, más bien, porque todas las pupas son así. Son como una coma, cabezonas y con sus corrientes respiratorios. Y todas son igualitas, como un 9. Entonces, sí, a nivel de pupas no se puede diferenciar, ¿ya? Y a nivel de adultos, sí se puede diferenciar también. Ahora, ¿qué tienen que saber? Si ustedes se acuerdan, ¿quiénes eran los transmisores? Por ejemplo, en el Anófeles, ¿el macho o la hembra? Ya, en Culex también es la hembra. Y en el caso de Aedes también, ¿ya? Muy bien.
Entonces, lo que habría que saber es cómo diferenciar a las hembras. Pero les comento lo siguiente. Todos los Culicidae, como son hematófagos, tienen aparato bucal suctopicador, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver la cabeza. Exacto, para diferenciar entre estas especies, no tienen que ver todo el cuerpo, sino la cabeza, nada más, la cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú miras la cabeza de un mosquito, lógicamente con sus ojos, ¿ya? ¿Qué vas a ver? El aparato bucal subtopicado, que es larguito, así, tubular. ¿Listo? Igual, este también va a tener así. Y este también va a tener así. Ya está. Entonces, cuando tú ves la cabeza, tienes que identificar tres estructuras. La primera es la proboscis. Tienes que darte cuenta que se trata de la proboscis. ¿Cómo te vas a dar cuenta que la proboscis? Porque es alargadita, porque no es segmentada y porque en la parte final tiene una estructura que se llama, no me acuerdo si es labium o la vela. Ahí te la buscamos, ya, creo que es la vela se llama. ¿Ok? Entonces ahí te vas a dar cuenta que es la proboscis. ¿Qué otra estructura tienes que ubicar en la cabeza? Las antenas. Las antenas. Y las antenas son carácter sexual. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque en los machos las antenas son plumosas. ¿Qué quiere decir? La antena tú la vas a ver así en los machos, como una pluma. ¿Se entiende? Y el macho de Culex igualito va a tener antena plumosa. Y el macho de Aedes, antena plumosa. O sea, ese es el carácter sexual de los machos, tienen antenas plumosas. En cambio, las hembras tienen antenas llamadas pilosas o verticiladas. O sea, también tienen pelitos, pero hay diferencia, ¿no es cierto? Entonces le llaman antenas pilosas o verticiladas. Le doy los dos términos porque el profesor Rolando considera que son pilosas y en la literatura yo encuentro que son verticiladas. Entonces siempre doy los dos nombres para que no haya problema. ¿Esos pelos son un trantejo? Exactamente. O sea, ya, me hace recordar algo que se me va a pasar. ¿Y cómo te das cuenta que son antenas? Que las antenas son segmentadas. O sea, estos pelitos en cada segmento nacen pues así. Y acá en las hembras, igualito en cada segmento nacen estos pelitos. O sea, las antenas son segmentadas. La proboscis, no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no sé si lo están captando hasta ahorita. Si está fácil. ¿Sí? Perfecto. Doctor, ¿las tres tienen antenas segmentadas? Los tres tienen antenas segmentadas y los tres son pilosas. ¿Ya? Entonces creo que con esto ya nos vamos a ir. Y la última, porque le dije que son tres estructuras: antenas, proboscis y los palpos. Eso también tiene que identificar los palpos. Y los palpos, en el caso de Anopheles, de la hembra, son tan largos como la proboscis. Y, ¿qué más? Segmentados, muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son los palpos en Culex? ¿Qué diferencia encuentran? Son cortos. Cortos, ¿no es cierto? Ya, solo que hay un problema, nunca es fácil todo. Que los palpos de Aedes también son cortos. Entonces la pregunta sería, ¿pueden identificar hembra Anopheles? Sí, porque es la única que tiene palpos tan largos como la proboscis. ¿Pueden diferenciar entre hembra de Culex y hembra de Aedes? No, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizamos un carácter más, ¿ya? Si ustedes miran las patas, ya, el insecto, voy a tratar de dibujarlo, o sea, no soy muy bueno. Ya con su proboscis ahí está. Si ustedes miran las patas de este mosquito, ¿ok? La característica de la hembra de Aedes es que tiene patas atigradas. ¿Qué significa eso? Que entre segmento, porque acá tiene tarso, metatarso, etcétera, coxa, entre segmento tiene manchas blancas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si ustedes ven un insecto que tiene antenas pilosas, es una hembra, y además tiene palpos cortos, puede ser Culex o puede ser Aedes. Pero si ustedes miran las patas
y entre segmento hay unas manchitas claras, ese es Aedes. No, machos no les van a colocar. Ahora, si quisieran saber machos, tienen los mismos caracteres, pero antenas plumosas. ¿Ya? Sí, igual. Sí, no, los machos más bien tienen palpos largos, todos. Sí, todos los machos tienen palpos largos. Las hembras también tienen antenas plumosas. No, pilosas. Ah, Pilosas. plumosas. Es que plumosa es esto, como una pluma, por eso le llaman plumosos. Y este de acá, piloso vertical, que tiene poquitos pelitos. ¿Ya? ¿Sí? Son las hembras pilosas. Pilosas, ajá. Ahora, acá, si no les ayuda eso, hay un carácter más todavía. Que si ustedes le miran la parte del tórax en vista dorsal, o sea, de espaldas lo miran al mosquito, se observa como una ornamentación que semeja como una lira. ¿Ya? Es instrumento musical. Oído el sonido. Entonces se mira esa ornamentación. Pero no les doy esta porque como está montada la muestra no van a ver la lira. Pero si vieran un mosquito así bien vivito todo, sí se mira la lira, ¿ya? Entonces, no nos quedemos con la duda, vemos la imagen en todo caso, rápidamente. Pero la coloración antigrada, eso sí se puede diferenciar. Eso sí se puede diferenciar. Solo que no va a estar blanquito, sino va a estar más claro. ¿Hay muestras de machos? No, de machos más. Sí. Aedes, aegypti, ya está. Miren, yo creería que... A ver, esta ya está. Sí, yo creo que ya... ¿Se dan cuenta esas manchitas entre segmentos? Es lo que conversábamos, patas atigradas le llamo, ya. Macho hembra. Esos son los palpos, es de la probosis. ¿Se dan cuenta? Es de la probosis, los palpos y ahí están las antenas. ¿No? Hembra. Ahora si ya ustedes quieren buscan. Macho de Aedes aegypti, van a ver las antenas plumosas. Ya. Ah, y la ornamentación, ¿no? La ornamentación. Ya está, acá está, miren. Ahí está. Antenas plumosas. Aedes aegypti, macho, hembra. Antenas plumosas, pilosas. ¿Se dan cuenta? Ya. Y la ornamentación que les decía, o sea, son manchas blanquecinas, ¿ya? Pero que es en el tórax. Pero que si tú le ves la forma parece como una lira. Dorsal, vista dorsal. ¿Ok? Y las patitas atigradas, ¿no? Se ve. Y no sé si logran ver la probosis, las antenas y los palpos cortos, chiquititos. ¿Ya? Entonces, eso es para identificar. ¿Qué más les van a preguntar? ¿Qué hábitos tienen? Todos hábitos nocturnos, o sea, pican en la noche. Eso es típico de los culísimos. ¿Ya? Y lógicamente les van a preguntar la importancia médica, o sea, ¿qué enfermedades transmiten? Anófeles ya saben, ¿no es cierto? El Aedes aegypti es el que transmite más enfermedades. Fiebre amarilla, la fiebre amarilla urbana. ¿Ya? El dengue, la chikungunya, el Zika, también. ¿Okay? Este es el que transmite más enfermedades. No, dice que cuando empieza el crepúsculo, ya no, cuando se oscurece, ahí es donde comienza hábitos nocturnos. A partir de las 6 de la tarde hay que cerrar puertas y ventanas. Por ejemplo, los sumillos salen de 5 a 10 de la noche. ¿Los quiénes? Los sumillos, de 5 a 10. O sea, tienen horario. No, bueno, yo solo sé que es hábitos nocturnos. Ya específicamente así ya no he revisado. ¿Ya? Pero en todo caso, quisiera que al menos se queden con la idea más general. ¿Correcto? La idea general es que hay 3 familias, ya vimos la primera. Son de hábitos nocturnos, desarrollan fase acuática, fase terrestre, aérea, no es la misma, ¿no? En la fase acuática no es la misma, y tienen que saber qué enfermedades transmiten, ¿ya? La importancia médica sería por su ectoparasitismo, porque ellos son parásitos obligatorios temporales, ¿no es cierto? Por si les hacen alguna pregunta así, ¿ya? No son específicos, no tienen especificidad por el hospedero, o sea, pueden animales, el hombre, ¿ok? No. Ya, muy bien, vamos a los Cichodidae, que también ya conocemos. En la familia Cichodidae está la especie Lutzomia. Sí.
En el caso del primero, ese sería un vector biológico, ¿verdad? Sí, En todos el son caso vectores de biológicos, todos. Son- Solo mecánicos, moscas y cucarachas. Entiendo. Sí, está sencillo. Lo demás, todo que transmite enfermedad, todos van a ser vectores biológicos. ¿Ya? Leucemia, que eso es para la parte de América, y Phlebotomus. Phlebotomus para el continente europeo. ¿Ya? Siempre cuando lean leishmaniasis, siempre les van a decir el vector que es el mosquito Phlebotomus para el viejo mundo y leucemia para el nuevo mundo. ¿Ya? Entonces a nosotros nos interesa la leucemia. Ya. ¿Qué les debo comentar de este mosquito? Miren, sus huevitos no tienen una característica muy particular, ¿ya? O sea, son, digamos, como los huevos de Aedes aegypti. Sus larvas quizás tienen la característica que ustedes ven la larvita, ya con su cabeza, tórax, ¿cierto? Y la parte alargada, pero tienen como una especie de setas caudales, ¿ya? Así son las larvas. Y las pupas son como un gorgojo, como una especie de alitas tienen, ¿ya? Pero lo que nos interesa más es el adulto. Y el adulto tiene la siguiente característica. Es así, con sus ojos, solo que él tiene un aparato bucal corto, le llaman aparato bucal tipo espada. O sea, acá se han dado cuenta cómo es la proboscis, larga, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio tiene acá aparato bucal corto, palpos largos y antenas largas, ¿ya? De ahí tiene su tórax, tiene su abdomen, y en el abdomen está el clasper en los machos, o simplemente el órgano ovipositor en las hembras, ¿ya? Y tiene sus alas, que son así paraditas como en una V. Ahora, normalmente dicen que si tú comparas el eje de la cabeza con el eje del cuerpo, forma un ángulo de 90 grados, no lo he dibujado bien, ¿ya? Es como que está así. Y tiene patas largas. No, ahí no se habla de hipognata, ¿ya? Pero tiene patas largas, ¿ok? Entonces, este mosquito, y otro que es típico es el cuerpo cubierto de pelos erectos, todito, en las alas, en el cuerpo, en el abdomen, en la cabeza. Entonces, en las patas largas, ¿no? Visto que ahí tengo. Ya, entonces, sí se puede diferenciar de este con este, porque ya, ¿qué sería lo primero? El aparato bucal corto, tipo espada. Es un subtopicador, pero como es corto, por eso le llaman tipo espada, ¿ya? Otro, palpos largos y antenas largas. Las alas, como en una V, ¿ya? Cuerpo cubierto de pelos erectos y patas largas. El carácter sexual, como dije, los machos tienen un clasper, así, es una estructura como así se ve, una parte alargadita y una cortita. Y la hembra tiene como un órgano ovipositor cortito, ¿ya? Ok, la importancia médica, parásito obligatorio temporal, ¿no? Es un insecto hematófago y por otro transmite dos enfermedades. La bartonelosis, yo quiero dramatizar rápidamente. La bartonelosis o fiebre amarilla, fiebre de Lorolla, ¿no? O enfermedad de Carrión, y la leishmaniasis, que eso nosotros ya sabemos, ¿correcto? Ya está. Esa es la importancia médica. Y ya, hábitos nocturnos también. Nocturno. Es solo que no desarrolla, ¿saben dónde normalmente desarrollan sus huevos, larvas, pupas? En ambientes húmedos con materia orgánica. ¿Dónde puede haber un materia húmedo con materia orgánica? Normalmente esos van a ser los corrales. En los corrales, ¿no es cierto? Porque el animal orina, defeca, las heces ya es materia orgánica, lo hace húmedo el ambiente, entonces en los corrales es donde desarrolla, ¿ya? Muy bien, y finalmente tenemos los simulidae, y este es el único que es de hábitos diurnos, que es el simulium. Y yo siempre, ¿saben cómo hago? Para mí el simulium, para yo acordarme, el simulium es el contrario de la leucemia. ¿Por qué? Ya. Primero, el simulium, ustedes lo miran así, tiene antenas, acá antenas largas, acá antenas cortas, como cuernitos. Así, como cuernitos, y se ven de 10 a 11 artejos. Ya está, una. Dos, el aparato bucal sí es igual, cortito también. ¿Es cierto? Tipo de espada, ya. También es jorobadito, se le ve así una joroba.
y su abdomen. Ya, tiene sus alitas. ¿Ok? Hasta ahí está, profe, igual. No. Antenas largas, antenas cortas. Patas largas, patas cortas. Le llamaban la mosca negra porque parece una mosca. ¿Ya? Y no está cubierto de pelos. Entonces sí se puede hacer una diferenciación. De no sé si nos han dado muestras, pero de huevos no hay. Los huevos también no tienen mucha diferencia. Las larvas sí. Las larvas, déjenme ver cómo es la larva. Ya me acordé. Tiene igual su cabeza, su tórax. Y en el caso de su abdomen se ve así. Presenta un ensanchamiento en el abdomen que se le llama pseudopodio. Y acá tiene sus filamentos branquiales, porque es acuático. Y acá termina en una ventosa. Acá termina en ventosa. Ahí te les voy a explicar por qué. Su pupa se ve así con un capullo pupal. Adentro está la pupa. ¿Ok? La pupa así. Y la pupa tiene filamentos branquiales también. Este es el capullo pupal. Un capullo. Una membranita que lo rodea. ¿Ya? Entonces, en ambientes húmedos con materia orgánica. Los huevos, larvas y pupas en ambientes acuáticos. No son iguales. Cada uno tiene el pulpo suyo. Y en aguas corrientes. O sea, en los ríos. ¿Ya? En ríos es donde desarrolla. Por ejemplo, cuando uno vámonos a Sogay. Ahí está el río, ¿no es cierto? Queremos ir a las cataratas. ¿Ya? Se van a pelear con ellos. Porque en el día son los que pican. Es más, alguna vez alguien se ha echado acá, ahí en el pastito, en el día, y no han sentido una picadura dolorosa que a veces uno reacciona y lo mata y ve un mosquito chiquitito. Ya, esos son los simúlidos. Esos ya los conocen, ya. Son los simúlidos. Sí, y les han picado durante el día, ya vimos diurnos. Ya, como estos desarrollan en agua corriente, había sido que justamente el pseudopodio que tiene la larva es para que se fije al sustrato, o sea, las piedras, y no sea arrastrado y pueda completar su ciclo, porque imagínense, se arrastra y ya se perdona, ¿no? Entonces, no, con el pseudopodio quedan ahí retenidas y desarrollan, y después ya se convierten en pupas, siguen en la misma agua, como tienen filamento branquial, les respiran por ahí, y finalmente llegan a ser adultos, que ya emergen y están en el ambiente terrestre, ¿no? Y son los que pican. Entonces, hábitos diurnos, nocturnos, ¿ya? Pero creo que ahí más o menos tenemos ya lo que va a ser la parte de Diptera 1. ¿Ok? ¿Altitud? ¿En qué altitud desarrolla? Por ejemplo, este es de 2500 a 3500. Pero también puedes encontrarlo en menos, ¿ah? Porque, por ejemplo, la leishmaniasis, acuérdense que está la UTA y la espuntia. La UTA sí podría ser, ¿no es cierto?, 2300 hacia arriba, que sería, por ejemplo, Arequipa y zonas más andinas, pero la vía la UTA. Pero también puede estar en zonas de selva, y selva ya es menos de 1500. También puede estar ahí, ¿ya? Los demás sí hay restricción. Por ejemplo, Anófeles no está en todo el Perú, está en la parte nororiental, o sea, por ejemplo, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, ahí. Pero también hay Anófeles, ¿saben dónde? En la costa norte del Perú, o sea, en Piura, Trujillo, todo. Parece que se ha adaptado, porque ustedes han visto que en esa parte de la costa norte del Perú hay cultivo de arroz. ¿Y el arroz cómo se siembra? Se inunda, ¿no es cierto? Ya, pues, entonces también ahí puede desarrollar, ¿ya? En el caso de Culex, ese sí tiene amplia distribución. Como le dije, hasta acá lo encontramos, ¿no? Los charquitos, ¿ya? Y Aedes aegypti, bueno, sería bueno hacer el seguimiento de la epidemiología ahorita del dengue, que es, como hay reportes, entonces podríamos ver qué distribución actual tiene el dengue. Porque lógicamente si hay dengue es que hay el mosquito, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de agua? Aguas retenidas, pero con poco volumen. Tapas de baldes. Sí, por ejemplo, la de los floreros no es agua limpia, ya es agua que está tiempo. La de las lluvias también. Vamos a... ¿Qué dijo que aparte de Bartolomé, acá, por ejemplo, si se acuerdan de la manzonelosis, Manzonella sardi, ¿quién la transmitía? Los simúlidos, ¿ya? También está culicoides, pero culicoides es en Centroamérica.
pero en Sudamérica están los mulios. Y hay una enfermedad, la enfermedad de Altamira, ¿ya? Que se presenta en... Han visto que han construido en Brasil ahí la carretera transamazónica. Ya en los poblados que están ahí se presenta esa enfermedad y el que es el transmisor es los cinibrios. Entonces, filariasis, ya como la manzonela, y esa enfermedad, la enfermedad de Altamira. Otra es vector biológico. Pero el más es importante por su voracidad, porque pica gran cantidad de sangre. O sea, pica uno y vuelve a picar. Pica al otro, pica al otro. Sí. Son voraces. ¿Ya? Ya, eso es díptera 1. ¿Ok? Díptera 2.